que ahora en este segundo bloque de Generación Fusión vamos a conversar con Tony Vicioso. Muchos lo conocen por su presencia activa en la vida musical de la zona colonial y los que hacemos ejercicio en el malecón, donde también él camina. Pero Tony tiene unas historias increíbles musicalmente que contar y que vienen también desde su familia. Recuerdo una vez que había como una fiesta en tu casa y había cantidad de fotos de tíos, familiares tuyos y todos con una guitarra, todos con un instrumento en la mano. Y precisamente te pregunté si venía de ahí toda tu relación con la música. Así que antes de entrar en el tema de fusión, que quisiera conversar contigo, háblanos también de ese estímulo familiar en la música en tu vida. Muy buenas noches. Felicidades por haber sobrevivido a la embestida de este sistema diariamente. Y estamos vivos todavía, aquí estamos. Gracias a Dios por estar con ustedes. Pues yo soy Tony Vicioso, Antonio Vicioso, Tony Vicioso. Y me crié siempre alrededor de la música, desde niño absolutamente. Tengo un recuerdo de cuando yo tenía 2 años. El único recuerdo que yo tengo de cuando yo tenía 2 años es mi papá cantándome. Y él me cantaba canciones dominicanas. Yo nací en Venezuela, mi papá tuvo que irse por Trujillo a Venezuela. Nací allá, pero él era muy dominicano. Y eso me lo instaló a mí adentro de una vez automático, porque él hablaba mucho conmigo. Yo era muy conectado con él. Él fue cantante aquí, con el trío Ensueño, antes de irse. Y entonces en eso él manejaba, era una enciclopedia de canciones, de boleros, pero también conocía muchas canciones de aquí, que le llegaban, merengues, todos los merengues, la Orquesta San José, especialmente le gustaba mucho, que era la Orquesta de la Voz Dominicana. Y después también pues oí los principios de lo que era Carabiné, porque me cantaba Cara Sucia Compra Jabón y cosas así, tú sabes, todos esos cantos así que ellos fueron llegando a la voz dominicana, especialmente las melodías, aunque no manejaban la música del campo, pero las melodías empezaron a llegar ya en esos tiempos, 30, 40, 50, empezaron a llegar todos esos cantos de salve y canto del campo, y lo fueron manejando a través de las orquestas. Y eso fue los primeros encuentros míos con música realmente. O sea, y después nos mudamos a Nueva York. Yo tenía 4 años. Ahí él le gustaba mucho Ella Fitzgerald, le gustaba mucho Duke Ellington. Y eso yo lo oía pues desde niño también. Eso se me sembró, esa corriente de lo que era. Yo no sabía que era jazz, yo nomás sabía que era ella. Y me encantó desde el primer momento que la oí. Y en Nueva York también, pues en ese momento, le estoy hablando del 63, 64, y llegaron también los Beatles y llegaron los Rolling Stones, y eso a mí me llegó en el primer momento. O sea, desde que llegaron fue la corriente por donde yo me fui. La guitarra eléctrica me fascinó que yo no quería ver, en mi casa habían guitarras de palo y yo las aqueroseaba. Yo quería, era una eléctrica, era que yo quería, porque esa era la que iba. Entonces me recuerdo que un amigo de mi papá dejó una un día, donde yo dormía, que era en el ático de la casa. Y yo veo esa guitarra y abro el estuche y veo este Stratocaster blanco, mi hermano, una Fender Stratocaster. Y yo me di una desilusión porque de una vez la soné, pero no sonaba. Yo no entendía que había que enchuflar la cosa. ¿No? Y yo esa desilusión, yo mirando mi guitarra. Y yo, bueno, el caso es que me enamoré de ese tipo de guitarra. Y nunca tuve acceso a ninguna, así que no pude tocar. Empecé a tocar piano a los 5 años, que fue otro instrumento que me fascinó realmente desde los principios. Y estudié piano en Nueva York y en eso nos fuimos para Venezuela. ¿Por qué? Porque mi papá no quería que yo me agringara. Ya a mí se me estaba olvidando el español y mi papá se preocupó por eso. Yo estaba ya hablando inglés y nomás quería oír a los Beatles y a los Stones y vaina, ¿tú entiendes? Y entonces me dijo, no, tú tienes que irte de aquí otra vez. Nos fuimos para Venezuela. Ahí llegué a los 7 años y vivía en un pueblo que se llama Valera, en Venezuela adentro, cerca de los Andes. Y ahí viví hasta los 13 años.
ahí seguí oyendo pues rock lo más que podía y descubrí a Jimi Hendrix también temprano. Mi papá seguía cantando los boleros. Desde niño yo cantaba con mi papá y él me enseñaba los cantos. Yo lo hacía para cantar, para hacerle el coro, pero de verdad que yo no estaba en bolero ni nada, yo estaba en otra onda. Pero yo le hacía el coro, me encantaba, y después en retrospectiva, hoy por hoy me encantan los boleros, no se confunden, pero en ese momento la rebeldía y un poco, tú sabes, pues yo le hacía para seguir la cosa, pero no me movía tanto. Yo estaba en la onda nueva que estaba llegando y es Wes Montgomery, me llegó, lo oí en el radio también, y yo, wow, espérate, qué sonido tan bonito ese de guitarra. Y así fui pues creciendo con eso. Hasta que vi a Hendrix me cambió la cara. Ahí fue que empecé de verdad, no, ahora sí yo tengo que tocar guitarra eléctrica. Y entonces así fui, ahí descubrí todos los grupos que estaban subiendo, los ingleses, Led Zeppelin, todos esos grupos, pero a la vez había una voz interna que me decía que yo iba a trabajar con música dominicana. Y esa yo no la entendía, sería por esos primeros encuentros que me movieron tanto con los cantos que me cantaba mi papá, pero yo sabía que había algo que yo iba a trabajar con música dominicana, no entendía de dónde venía esta voz, pero yo sabía, yo conocía los merengues, conocía las cosas, y empecé a oír poco a poco de lo que eran los palos, y para mí los palos era una cosa misteriosa, porque en el sitio donde yo crecí no seguían esa tradición realmente, pero era algo que me llamaba tanto la atención, la curiosidad. Entonces ya a los 13 años vine a vivir a Santo Domingo y a los 15 vi un gagá en Guaymate. Por coincidencia venía de una playa en Semana Santa. El primer instrumento que vi fue un tuatuá y eso me dio una magia. Yo venía oyendo McCoy Tyner con unos panas, yo tenía como 15 años. Y cuando yo dije, paren el carro, vamos a piano aquí. Ellos querían seguir, yo no, espérense, piano aquí, que esto es algo fuera de serie, esto no es de que. Y realmente no, yo estaba oyendo McCoy, me recuerdo que era Atlantis, un disco de McCoy Tyner, y cuando yo me apego, yo oigo esta maquinaria y yo digo, pero esto es lo que yo estaba oyendo en el carro, esto no tiene nada que envidiarle a lo que yo estaba oyendo en el carro, al contrario, esto es fascinante lo que hay aquí. Pues eso ya me marcó ahí, el gagá fue la primera marca realmente para mí de lo que era la cultura de adentro fuerte de este país. Y pues eso se me quedó por años, pero en eso yo seguí, descubrí a John Coltrane, me obsesioné con el jazz. Con el tiempo me fui a viajar a California, estudié música, empecé mis primeros estudios de música ahí. Volví aquí, picoteé, empecé a picotear en los hoteles aquí, 17 y 18 años, me volví a Nueva York ya a estudiar música formal y a dedicarme al jazz. Me volví loco con el jazz, y entonces Coltrane, eso, y me olvidé hasta del rock. Le dije, no quiero ni oír rock más, porque esto es profundo. Estudié, me metí a estudiar los números de eso, y realmente para números musicales, vamos a decir, ya pensamientos musicales, el jazz es una gran herramienta, aunque usted no lo toque, pero conocer las herramientas, porque no es tratar de tocar como ellos, es más como aprender de cómo es que ellos crearon música, porque fue un movimiento tan poderoso musicalmente. O sea, imagínense lo que era la vida de un Louis Armstrong cuando no se había hecho nada de eso, que de repente están fraseando la trompeta con unos sonidos, y eso salió de una expresión que tenía que salir de los negros americanos por todas las injusticias, ¿no? Y porque le quitaron los tambores. Les quitaron los tambores después de la revolución haitiana. Le quitaron los tambores porque el tambor representaba liberación de la sangre africana. Y fue aquí a Haití, fue en esta isla que se dio eso. Y que creó el pánico a las sociedades esclavistas del mundo. Entonces ellos prohibieron el tambor, no hubo tambores de mano. Entonces, ¿qué hicieron los afrodescendientes? Ellos tomaron los instrumentos europeos, cogieron la trompeta, cogieron el saxofón, cogieron el piano, crearon la batería prácticamente. O sea, se estaba creando ya la batería a nivel de otras personas, pero los negros americanos fueron los que llevaron a la batería y crearon el hi-hat y dijeron, esto vamos a tocarlo, y pasaron toda la polirritmia a esos instrumentos. Ok, precisamente tú hablabas de que el jazz es como una herramienta y que te sirvió a ti desde esa época de tu vida
para hacer esas relaciones entre músicas y esos transportes también. Pues resulta, Tony, que tú eres como muy mencionado como referente, sobre todo de la escena musical, de lo que ahora nos une, de los 80. O sea, hay libros donde se te menciona, por entrevista que se te hizo en ese momento, y hay un disco muy importante de los 80, que es fue el primer LP de Xiomara Fortuna, de la Loma al Llano, donde hay muchos de esos conceptos de lo que tú estás hablando. Así que, ¿de dónde viene? ¿Cómo tú te vinculas con todos esos músicos que estaban en búsqueda también de un sonido en esa época, y cómo se hace ese proceso de grabar ese disco? Sí, bueno, cuando yo volví a Santo Domingo, empezamos a tocar, yo me empecé a relacionar con personas aquí. Aquí tenemos a Dulú, que fue me aportó mucho al principio. Yo pienso que los músicos urbanos que han podido tener la visión de la grandeza de este campo eran pocos, y hay que darles gran reconocimiento a través del tiempo. Pero además tenemos una gran responsabilidad, porque nosotros somos lo que yo llamo los puentes. Nosotros, lo que hemos tenido esa visión, somos los que podemos hacer el puente entre la raíz y todo el mundo. La gente de aquí que no han tenido esa visión o que no lo han visto todavía, pues nosotros somos los responsables de llevárselo. ¿Y cómo se dio eso? ¿Cómo se juntaron tanta gente que venían también un poco similar como la historia de Malén, de escenas diferentes? Merengueros, pero gente del son, gente del folclore. Xiomara venía como de la trova. Sí. ¿Cómo se juntan todos en esa menciono ese producción. disco porque es como el referente sonoro, es el testimonio tangible de lo que pasó en esa época? Bueno, pues en ese momento teníamos esa idea, ya yo tocaba con Lucas, teníamos Los Guerreros del Fuego, que fue un gran referente también aquí de lo que es la música fusión de antes. Y entonces se presentó esa oportunidad con Xiomara, porque se había hecho Helvetas, que era una organización, una ONG suiza. Estaba trabajando aquí e hizo entonces un concurso de campesinas, de poesías. O sea, fueron a muchas comunidades campesinas de aquí y exhortaron a las campesinas a mostrar sus poesías, sus escritos o hacer poesía. Y para entrar en un concurso, hubieron muchas concursos, creo que hubieron por arriba de 100 concursantes finalmente, y de eso eligieron 10 poesías que ganaron los concursos y hicieron una gira musical en esa época, si no mal entiendo, pues yo no estaba envuelto en esa parte. Pero después ellos decidieron hacer un disco con esas canciones, con esa poesía que ya habían musicalizado. Y entonces me buscaron a mí para producirlo, para hacer la arreglista y producir el disco entero. Entonces nosotros estábamos relacionados, por supuesto, Dulú también. Era la primera figura clave, porque era la parte percusiva, la parte que iba a poner todos los elementos de percusión al disco. Y de ahí, pues eso fue en EMCA, que era el estudio donde se grababan todos los merengues, y por ahí deambulaban todos esos músicos que eran amigos míos, todos panas míos, tocábamos en diferentes cosas, tocábamos jazz juntos en todas partes, pues ellos estaban ahí deambulando, pues con ellos trabajamos. Ellos no estaban directamente mucho envueltos en las raíces, ni en el estudio de raíces, pero sí ya respetaban el pensamiento de nosotros que traíamos, y muchos de ellos lo hicieron hasta sin cobro, por la obra, en otras palabras. ¿Puedes mencionar algunos de esos músicos? Pero claro, ahí estaba Fermín, que en paz descanse, el trompeta, gran trompeta, y aportó mucho a ese proyecto, porque yo le escribía cosas y la gente dice, son arreglos tuyos, pero ese tipo decía, no, mira, aquí yo le voy a meter una chivita, y le metí un poder. Ese tipo era un gran trompetista, de verdad. Si el que no lo conoció, tengan en cuenta que Fermín grabó el 90% de la trompeta de todos los combos del merengue de los 80. Fue un gran trompetista, todo a primera vista, las 3 trompetas, una detrás de otra, en 20 minutos te grababa un long play. Sí, de la próxima, me voy, la tercera fui y se iba ya. Grabó toda la trompeta realmente de los combos, fue un gran aportador. Él estaba
Marco Baloy tocó mucho de los trombones, el maestro Crispín Fernández también tocó algunos de los saxofones, Minaya, que era también el trombonista. En esa época eran 5 o 6 músicos que grabaron todos los merengues. Al que no lo sepa, esa es la historia. O sea, ahí estaba Catarey, día y noche, tocando la tambora, el gran maestro, el gran amigo mío también, que lo quería muchísimo. El Cata Fefen tocó en ese disco, que era un 3-4 de ahí, de Borojol, legendario. Eso sí, ya ustedes saben, empinado, ¿eh? ¡Pum! Pero sí, una gran experiencia de arranque. Sí. Sí, De la Loma al Llano. efectivamente, conocí ese disco y cuando, muchos años después, conocí tu producción de Transeúnte, yo decía, espérate, este sonido me recuerda a cosas que ya estaban grabadas en esa época, por lo tanto estamos hablando de un team muy poderoso de músicos y de una relación muy orgánica con las músicas de la isla, enfocadas mucho en el jazz, porque ya también se sentía mucho de tu tema del jazz.